Buenas tardes, hermanos. No sé si funciona el micro o no funciona. ¿Se oye? Vale. Muy bien. Pues esta tarde traigo un tema. Ya se ha estado cantando una de las canciones en concreto, que era muy indicativa ya de esto. Y se encuentra en Génesis 1.1. Es un versículo que... ¿Cuántos de aquí podríamos decirlo de memoria? Yo creo que más de uno, ¿no? Génesis 1.1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cortito, ¿eh? Caramba, pero eso da para mucho, ¿eh? Eso trae una revolución a lo largo de la historia, esa frase de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que no lo podemos ni imaginar, y continúa todavía esa revolución. Pero bueno, es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que creemos y es lo que no se ha podido demostrar que no sea así todavía, porque todo lo demás, hasta aquí, que no apoyan esto, son teorías, nada más que teorías, ¿eh? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué pensáis? ¿Que Dios hizo los cielos y la tierra y luego pensó, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer ¿qué hago? ¿No? ¿Hago al hombre? ¿Hago al ser humano? ¿Lo hago? ¿No? Yo creo que desde antes que Dios creara nada, Dios ya tenía la intención y había pensado ya en la creación del hombre, ¿no? Cuando hablo de hombre, hablo conforme a la palabra de Dios, que dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, ¿verdad? Y cuando dice hombre es un genérico, que ya prácticamente se está desusando, pero es un neutro y está muy bien en el lenguaje castellano expresarlo así, ¿vale? Desgraciadamente a veces estamos cayendo en hasta utilizar la arroba para hombres y como mujeres también en ocasiones, pero bueno, les va a salir varias veces la palabra hombre, tal como la Biblia lo dice, ¿vale? Y que tiene varias connotaciones, ¿no? Es como cuando decimos la palabra, no sé, cabra, ¿no? Pues por decir algo, un absurdo, ¿no? La palabra cabra, pues sabremos, se nos viene lo primero a la mente un animal, pero si lo metemos en otro contexto y decimos, está como una cabra, ya sabemos que no es una cabra, sino que es una persona que algo no le va muy bien, ¿verdad? Y es la misma palabra. Entonces, cuando la palabra, en el habla normal, hablamos de hombre, tiene muchas connotaciones, ¿no? A veces se está refiriendo a un hombre, sexo masculino, ¿vale? Pero a veces se está refiriendo al hombre como ser humano, como creación, hombre y mujer, como dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó, ¿eh? Hizo al hombre, dice, varón y hembra los creó. Y yo pienso que Dios, antes que nada, él estaba pensando precisamente en esa creación, de crear al hombre, crear a la mujer, ¿verdad? Crear al hombre. Y después de esa idea, Dios dijo, ¿qué voy a hacer? Pues haré toda una tierra, haré todos unos cielos, haré todo un universo, haré toda una creación, una cuna para poner a ese ser que voy a crear con tanto cariño. Y que si comparamos con el plano natural, al igual que un matrimonio, ¿vale? Cuando esperan un bebé, una criatura, la verdad es que el entorno del hogar cambia. Eso los que hemos tenido hijos lo sabemos. El entorno cambia, pero cambia radicalmente, ¿eh? Y ¿qué pasa? Pues que la casa se llena de ropa diminuta, la cuna, juguetes, pañales y a veces aún no ha nacido la criatura y la casa ya no cabe el matrimonio, porque hay tantas cosas que a veces ya casi está abarrotado, ¿no? Sin que haya nacido aún la criatura. Se inunda la casa de cosas para bebé y con la idea y el pensamiento de que cuando esa criatura llegue al mundo, pues tenga todo lo necesario, tenga todo lo imprescindible, tenga aún mucho más de lo que necesita normalmente, ¿no? Normalmente, a veces no puede ser tan así, según el sitio o las circunstancias de las personas, pero bueno, hablamos así ahora genéricamente, en plano general. Como decía, la casa se inunda de todo y aunque los padres aún no puedan ver a esa criatura, ¿vale? Pero se han convertido en proveedores de un ser que aún no ven, que aún no lo ven, que no saben si va a ser un niño o una niña, pero ya le han provisto de todo lo necesario para cuando esa criatura nazca, que esté realmente como entre algodones, bien acogida y querida, ¿no? Y amada.
Y ya, como decía, aún antes de verle la cara, ya se está proveyendo y se está poniendo todo lo necesario para que ese ser diminuto, pero querido, ¿verdad?, sea bien recibido en este mundo. Pues igualmente Dios, antes de crear al hombre, preparó un lugar para su estancia. Igual que hablamos de ese bebé, que se le prepara la cuna, que se le preparan la ropa, que se le preparan las cosas, Dios creó al hombre, pero antes de crearlo, ¿verdad?, ya creó una tierra, un universo, para acoger a esa criatura tan especial que Dios tenía en mente de hacer, ¿no? Una criatura querida por Dios, y yo estoy seguro que si en lo natural pasa, ¿vale?, esa ilusión de preparar cosas por un bebé que va a venir, yo pienso que Dios tuvo que hacer esa creación, esa tierra, esos cielos, todo lo que ven nuestros ojos, esa cuna de lo que Dios ha creado para el hombre, lo tuvo que hacer con mucha ilusión y con mucho cariño, sabiendo que luego iba a poner ahí, sin haberlo visto todavía, pero a ese ser tan querido, tan amado, que iba a ser el hombre, ¿no?, que iba a ser el ser humano, que iba a ser la primera pareja en este mundo. Y Dios, como digo, estoy seguro que lo hizo con una ilusión tremenda, ¿vale? Y me gusta reflexionar a veces en el principio de estas palabras en la Biblia, porque se sacan muchas cosas de ahí, ¿no? Y a mí me alientan muchas veces, muy a menudo esto, ¿no? En esta situación de creación, Dios tuvo en cuenta, de creación del hombre, cómo iba a ser. Dios tuvo en cuenta qué necesidades iba a tener, qué cosas le tenía que proveer, ¿verdad? Dios le enseñó al hombre cosas fundamentales. Y a diferencia de hoy, desgraciadamente, donde muchas veces en la sociedad se ha oído y dice, bueno, deja que el niño crezca y cuando sea mayor, que decida cosas, ¿no?, en esta vida, y a veces no se les enseña cosas fundamentales como Dios enseñó a Adán y a Eva. No se les enseñan cosas fundamentales. Pero a veces ese déjalo que crezca, a veces casi es mejor que meterle cosas que no corresponden en una edad pronta, en una edad temprana, ¿no? Cosas que no tienen por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, a nadie se le ocurriría a un niño de 3 años o a un grupito de niños de 3 años darles unos cuchillos afilados en las manos, ¿verdad? Ya llegará tiempo que puedan usarlo y comerán y partirán jamón y pan y lo que sea necesario, pero no es el momento, ¿vale? Pues hay cosas que todo tiene su tiempo, ¿eh? No se pueden acelerar, no se deben acelerar. Pero Dios, como decía, Dios instruyó al hombre, Dios pensando en el hombre, igual que los padres que esperan la criatura, esa criatura que va a venir todavía, pues como decía, preparó el entorno ideal, preparó un entorno maravilloso, un entorno creativo, unos cielos y una tierra infinitos, y la gente, los científicos aún se comen y se debaten en su cabeza de cómo, intentando ahí con cohetes y con naves llegar hasta no sé dónde, pero que no van a llegar, ¿vale? Pero yo creo, es mi forma de pensar, que Dios lo ha hecho así precisamente para que el hombre tenga que reconocer que una cosa infinita no la podemos tener en la cabeza, en nuestra pequeña cabeza. Quisiéramos tener a Dios en una caja y decir, ahí ya te tengo y ya sé cómo eres y ahora te doy una patada. Eso hay quien lo puede llegar a pensar, ¿vale? Pero Dios ha hecho las cosas de esa manera y aún piensa el mundo que puede haber gente en otros planetas. Bueno, ahí no voy a entrar, pero sí está claro que ese Dios que ha hecho las cosas así, se ha hecho precisamente para que veamos que eso infinito no tiene explicación sin Dios. No tiene explicación, no tiene explicación sin Dios. Y Dios, como decía, le ha preparado, igual que esos padres, a esa criatura, pues Dios al hombre le ha preparado el entorno ideal, ¿verdad? Esos cielos, esa tierra. Dios le ha marcado esos límites donde por más que quiera no va a poder llegar más lejos, por las naves más potentes que descubra no va a poder llegar más lejos, y por más lejos que quiera llegar siempre habrá más lejos, ¿vale? Para que sigamos pensando que eso no está ahí por casualidad. Dios le indicó, como decía, Dios instruyó, Dios le indicó al hombre lo que podía comer, Dios le enseñó al hombre el sentido de familia. Pues nos dice la palabra de Dios que Dios paseaba y hablaba en el huerto del Edén con Adán y Eva, ¿eh?
ya era un inicio de familia, un inicio hermoso, ¿verdad? Dios les enseñó el sentido de autoridad y respeto hacia su Creador, y Dios les encargó cuidar el huerto, les encargó poner nombre a los animales. Hoy está yendo bien para los niños, ¿no? Supongo también. Les encargó, como decía, poner nombre a los animales, porque Dios sabe que no es bueno estar parados, que no es bueno estar ociosos, que una mente que está parada no es una buena consejera para nadie, no nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en esta vida. Y Dios como buen Padre, porque Dios como buen Padre, Él ha provisto todo lo necesario, y todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que podemos ver, es invención de Dios. Todo es invención de Dios. Nos hemos acostumbrado a ver la naturaleza, a ver una flor crecer, a ver un pájaro hacer un nido y criar. Nos hemos acostumbrado a cosas maravillosas, realmente, pero todo eso tan hermoso lo ha hecho Dios. El hombre no puede hacer ni una triste semilla de trigo o de amapola, que aún es más pequeña, no puede hacerla. El hombre tiene que manipular con lo que tiene, pero no puede crear nada. Solamente Dios puede crear de la nada y lo sabemos. Y como decía, toda esta maravilla que nos rodea, a lo largo de la historia, muchas personas, mucha gente pensante ha llegado a la conclusión, después de mirar la naturaleza que nos rodea, y ha terminado rendiendo su corazón a Dios, porque no ha encontrado explicación. Y ya no solamente por mirar la grandeza de este universo que nos rodea, sino cuando los científicos miran por un microscopio y ven pues la grandeza de esa pequeñez, la sabiduría que hay en esa pequeñez, ¿verdad? El poder que hay en esa pequeñez de una célula, de una cosa tan diminuta que no conseguimos llegar a ver con nuestros ojos, y donde está la vida. Y muchos también científicos, ya no solamente mirando la grandeza de la creación, sino lo diminuto de la creación, también se han llegado a convertir y a entregar su corazón al Señor, porque no puede haber cosa tan perfecta, que se haya hecho sola. Y muchos simplemente, a través de la investigación, gracias a Dios, han llegado a la fe y a encontrar a Dios en su vida. Como decía, desde el principio Dios ha provisto, Dios proveedor, que es el título del tema. Dios se ha preocupado del hombre a lo largo de la historia, y Dios no nos ha dejado solos en este mundo. Y aunque sigue dando la capacidad y sigue dando la libertad de que el hombre pueda andar en su voluntad, en su libertad, ¿vale? Dios no nos obliga, pero Dios de vez en cuando interviene en la historia, ha ido interviniendo a lo largo de la historia, con la idea de que el hombre realmente no se autodestruya, por lo menos antes de tiempo. Todo tiene su tiempo. Y Dios ha ido interviniendo a lo largo de la historia, y después de la creación, la primera provisión de Dios ha sido una muy simple que todos conocemos, es que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios hizo fue proveerles de pieles de animales para que se cubrieran. Fue la primera provisión de Dios, después de haber hecho toda la creación para que estuvieran ahí cómodos, a gustos, felices. Fue la primera provisión que Dios hizo. ¿Por qué? Porque conocían a Dios y cuando le fueron abiertos los ojos se sintieron desnudos. Ya estaban desnudos, pero no se sentían desnudos, ¿vale? Fueron conscientes de la transgresión que habían hecho ante ese Dios creador, entonces cuando se dieron cuenta de a quién habían ofendido y se sintieron desnudos. Hoy día parece que a la gente le da igual la ropa. Vas a según qué lugares, o hasta incluso por la calle a veces, y hay veces que da bochorno mirar, ¿vale? Entonces, sí que es verdad, esto pasa porque no hay temor de Dios en las vidas. Se está queriendo volver todo tan natural, todo tan normalizado, ¿vale? Que como no hay temor de Dios en las vidas, pues muchas veces se va como se va. Y así como Adán y Eva se sintieron desnudos delante de Dios, habrá un día que la gente se va a sentir desnuda delante de Dios. Pero no desnuda porque no tengan ropa,
sino desnudos porque ante la presencia, ante la majestad, ante la santidad de Dios, su corazón va a ser revelado y no van a poder abrir la boca y se van a sentir desnudos y se van a sentir desprotegidos. En su momento, Dios, de una forma simbólica, les proveyó a Adán y Eva de esas pieles, pero el día que llegue ese día no habrá provisión ya. Cuando llegue ese día será demasiado tarde. Bueno, pero seguimos hacia adelante. Dios ha ido interviniendo en la historia, en ocasiones ha ido proveyendo, ¿vale? Ha ido advirtiendo. Después de Adán y Eva vemos como con el hijo Caín, pues también le advierte, ¿vale? La primera muerte por causa de un hombre que hubo en el mundo. Y Dios le advierte, dice, cuidado que el pecado está a la puerta, cuidado. Dios ya le advierte y se lo dice a Caín. Pero aún y así Caín no hace caso, ¿verdad? No hace caso. Pero Dios está ahí intentando proveer de dirección en la historia. Dios siempre se ha interesado por el hombre, siempre a lo largo de la historia. Nunca nos ha dejado solos. Aunque parezca y mucha gente diga qué lejos está Dios, dónde está Dios, pues Dios está más cerca de lo que muchos creemos a veces. Como decía, el hombre siempre ha querido ir a su libre albedrío, sin tener que dar cuentas a nadie y normalmente decantándonos hacia lo malo, por decirlo así, ¿no? Muchas veces. Y así andando un poco en la historia llegamos a un momento de maldad tremenda en este mundo, en la época de Noé, hemos adelantado un poquito más, ¿vale? Y donde Dios sigue preocupándose por este mundo, Dios sigue preocupándose y Dios sigue advirtiendo y Dios provee de un hombre que en ese momento era Noé, para que durante 100 años les estuviera advirtiendo a las personas de aquel momento, de su época, de esa generación, que se arrepintieran. 100 años, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la Biblia, que lo describe a Noé como pregonero de justicia, o sea, no solamente construyó el arca, sino que fue pregonero de justicia, su boca no cayó, sus labios no se cerraron, fue pregonero de justicia. Dios intentando proveer solución y dirección para el hombre en la historia, ¿verdad? No hicieron caso de Dios, de lo que Dios estaba advirtiendo, vino juicio, lo sabemos la historia, los niños especialmente, igual según cómo hasta la tienen muy fresca, no lo sé lo último que hayan dado, pero murieron todos a excepción de Noé y su familia, murieron. Y Dios, después de aquella muerte de tanta gente, toda la muerte de esta humanidad, de la que había en ese momento, excepto Noé y su familia, Dios se propuso de no volver nunca más a eliminar al hombre por agua, nunca más. Y Dios, lo sabemos, dijo, como señal os voy a poner el arco en los cielos, este arco iris famoso, lo voy a poner en los cielos, para que veáis mi señal. Y hoy nos parece normal que cuando llueve podamos ver el arco iris. Nos parece normal porque hay una explicación científica, ¿verdad? Muchos de nosotros igual ya lo sabemos, que la luz blanca entra en las gotas de agua y se descompone en colores que forman el arco iris. Eso es una cosa científica probada. Y mucha gente pues piensa, bueno, si eso es una cosa científica, ¿ahí qué tiene que ver Dios en todo esto? Pero sí tiene que ver, porque Dios conoce la física mejor que nadie. La palabra de Dios dice que hasta entonces no había llovido, por lo tanto no había podido haber arco iris. Porque dice la palabra de Dios que en aquel tiempo había como un vapor de agua que subía y regaba toda la tierra, y entonces no había arco iris. Ese vapor, ese rocío, no sé cómo sería, ¿vale? Pero dice que eso ya humedecía la tierra lo suficiente, por lo tanto no había llovido, por lo tanto no es decir, bueno, es que Dios ya conoce la física y Dios sabe que a partir de ese momento iba a llover y que a partir de ese momento la luz solar iba a hacer ese efecto en las gotas de agua muchas veces. Pero no es excusa para decir, bueno, como tiene explicación, Dios no existe. No, es que antes no existía el arco iris, porque antes no había llovido. A partir de ese momento la lluvia ya sería algo normal y iríamos viendo muchas veces, creo que todos lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, más de una vez, esa presencia de ese arco iris en los cielos, hermoso, pero es un arco iris que nos indica que hubo un tremendo juicio un día.
Hubo un tremendo juicio un día de parte de Dios. Estuvo ahí ese juicio. Y Dios no ha cambiado las leyes físicas. Dios no las ha cambiado. Así que cada vez que vemos el arco iris, sabemos que Dios lo dijo, que a partir de ese momento que ya empezaba a llover, habría arco iris. Y cada vez que veamos el arco iris, sabemos que, como he dicho, que hubo un terrible juicio sobre la tierra por no querer escuchar las advertencias de Dios. Hubo un terrible juicio. Y Dios advirtió, Dios proveyó de Noé. Y Dios sigue proveyendo. Y hoy día somos tú y yo esos pregoneros como lo fue Noé, esos voceros como lo fue Noé, esos pregoneros de justicia como lo fue Noé. Hoy día somos tú y yo, hermanos. Noé ha quedado escrito, y sabemos su nombre, pero a lo largo de la historia han habido muchos voceros, muchos pregoneros de justicia, que han hecho que la palabra de Dios fuera rodando y rodando a lo largo de los años y de los siglos y nos haya llegado hasta nosotros. Y nosotros somos, o seguimos, o debemos seguir siendo, esos pregoneros de justicia que anuncian que hay un Dios en los cielos, que un día habrá un juicio y que hay tiempo de arrepentimiento que es ahora mientras estamos vivos. Somos ahora. Habrá juicio, hermanos, habrá juicio, lo sabemos. Dios ha seguido interviniendo en la historia de diversas maneras. Dios ha intervenido en la historia pues, a través de jueces, lo sabemos por la Biblia, a través de reyes, a través de profetas y apóstoles. Dios ha estado interviniendo y advirtiendo al ser humano a lo largo de los siglos. Dios lo ha ido haciendo. Dios preparó el mundo, como he dicho antes, como un hogar para el hombre, pero el hombre se ha desviado una y otra vez. No ha querido oír ni escuchar las palabras, ni las señales, ni los consejos, ni las advertencias que Dios ha ido trayendo en general, pero gracias a Dios siempre ha habido un remanente, le damos gracias a Dios por ello, por ese remanente, pero es como la idea como que si Dios no quisiera lo mejor para el ser humano, cuando Dios lo que quiere es lo mejor para el ser humano. Él quiere lo mejor, Él no quiere el mal para nadie, Él quiere que todo el mundo se salve, Él quiere que todo el mundo se arrepienta. Él quiere que todo el mundo ande en sus caminos, en su voluntad, en su propósito, en sus proyectos, en el programa que Él tiene, que reconozcan y entiendan y puedan llegar a percibir el amor que Dios tiene tan grande para este mundo, ¿verdad? Y andamos en la idea de autosuficiencia, de no querer tener que dar cuentas a nadie, de querer ser nuestro propio Dios. Esto lo palpamos en la sociedad hoy día. Y nos olvidamos de que Dios ha provisto para nosotros siempre y no por capricho, pero Él siempre ha provisto para nuestro bien, siempre ha provisto para nuestro bien, siempre. Y hablando de la creación, como estábamos hablando al principio, ¿te has preguntado alguna vez por qué todo el mundo le gusta la naturaleza? Yo no conozco a nadie que haya dicho, aborrezco la naturaleza, no me gusta nada el campo, no me gusta nada la playa, no me gusta nada... Yo no conozco a nadie. Puede uno tener sus predilecciones, arena fina, arena gruesa, ¿vale? Playa más honda, más baja, montaña más arbolada o más pelada, no sé, hay preferencias, ¿verdad? Pero no conozco a nadie que realmente diga que no le gusta la naturaleza. A todo el mundo le gusta la naturaleza, ¿verdad? ¿A quién no le gusta contemplar un día radiante? ¡Guau! Hermoso, ¿verdad? O perderse ahí mirando el firmamento por la noche, si has tenido alguna oportunidad de estar en un sitio oscuro realmente de noche. El cielo es una cosa maravillosa, maravillosa. O sea, las estrellas van como apareciendo a medida que estás rato en esa oscuridad, van como apareciendo y ves ese firmamento inmenso que dices... A mí me pasó una vez en el pueblo de mis padres, en unas vacaciones, y mirando en un sitio que era muy oscuro, que estábamos en ese momento allí, y en mi vida había visto yo un cielo tan estrellado, en mi vida. Está lo que se llama la contaminación lumínica, que impide que se pueda ver todas las estrellas que hay realmente. Y cuanto más cerca estamos de las ciudades, menos estrellas se ven, por la propia luz de la ciudad que nos impide. Pero cuando estás en un lugar así y miras, es que es maravilloso, ¿no? ¿A quién no le gusta la naturaleza, como vengo diciendo, ¿no? ¿A quién no le gusta respirar el aire fresco, ¿verdad? En un bosque, escuchando el canto de los pájaros? ¿Quién no le gusta esas cosas?
¿A quién no le gusta olvidarse del tiempo sentado en la orilla de la playa con el fresquito, escuchando las olas, olvidarse del tiempo y decir, ¡guau! ¡Qué bien se está! Especialmente cuando no está llena de gente, claro, porque a veces... Pero bueno, ¿entendéis, verdad? Eso es maravilloso, ¿no? Qué relajación, ¿no? Qué maravilla la naturaleza. Cualquiera lo puede decir eso, pienso. Cualquiera puede decir. Pero realmente las personas no nos paramos a pensar que la naturaleza es algo que Dios ha creado. Es algo que Dios ha creado. Y como que de Dios solamente se desprende armonía y paz, cuando nos acercamos a algo que Dios ha creado, aunque la persona no crea en Dios y reniegue de Dios, cuando se acerca a algo que Dios ha creado, que proviene de Dios, va a experimentar esa armonía y esa paz. Y es decir, qué bien se está aquí en esta playa, qué bien se está en esta montaña, qué bien se está en este lugar, ¿vale? Aunque no crea en Dios, pero Dios lo ha creado. Y lo que se desprende de Dios es bueno. Y lo van a disfrutar, crean o no crean en Él, ¿verdad? Y si esto lo valoramos tanto, y las personas, aunque no crean en Dios, se benefician de lo que Dios ha hecho en la naturaleza, creando la naturaleza, ¿cuánto más, ¿verdad? Podemos percibir si en vez de acercarnos a las cosas creadas, nos acercamos al creador de las cosas? ¿Cuánto más podemos disfrutar de esa bendición que viene de Dios, ¿no? Que va mucho más que la serenidad que uno puede experimentar estando en medio de una montaña? Realmente la sociedad, la ciencia a veces nos ha cegado, ¿vale? Yo he visto por la televisión decir respecto a la naturaleza, vete a un bosque y cuando veas un árbol bien grande, te vas al árbol y le das un abrazo y vas a experimentar ahí. Bueno, pues vale, pues no digo que no, pero la verdad es que quedarse con las migajas, ¿verdad?, por no abrazar con el corazón al Creador del que proviene la verdadera paz. Abrazamos a un árbol, preferimos abrazar a un árbol para experimentar paz, en vez de abrazar al que ha hecho los cielos y la tierra en nuestro corazón. Es así. Desgraciadamente es así. ¿Y qué sentido tiene mirar la foto de un ser querido cuando lo tienes al lado? No tiene sentido ninguno. ¿Qué sentido tiene abrazar a un árbol cuando Dios está ahí esperando que las personas abran su corazón y le digan, entra en mi vida, cámbiame, no quiero ser igual, quiero seguirte, Dios? ¿Por qué conformarse con poco, con tan poco, aunque al mundo le parece mucho? Abrazar, como decía, es un pequeño paréntesis aclaratorio, no sabemos quién escucha. Abrazar no es coger una imagen en las manos. Abrazar es dar el primer lugar a Dios en todas las cosas de la vida. No es coger algo físico, ¿no? Es dar lugar a Dios en la vida, en todo lo primero que sea Él. Eso es abrazar a Dios, eso es verdaderamente abrazar a Dios. Lo que pasa es que a veces, pues, por circunstancias, se cae en este mundo dentro de una forma de fe un poco a conveniencia a veces, ¿vale? En tener un poco un Dios a nuestra manera, un vivirlo a nuestra manera, un sentimiento religioso independiente de nuestra vida. ¿Crees en Dios? No, sí, yo creo en Dios, pero no deja de ser un sentimiento religioso independientemente de una forma de vida. No tiene nada que ver la forma de vida muchas veces con ese sentimiento. Y ese sentimiento solamente sale a flote a veces en las personas cuando tenemos un problema y nos acordamos de Dios. ¡Ay, Dios mío, por favor! ¿Vale? En esos momentos críticos. Pero Dios está siempre. Dios no está ahí solamente para cuando hay un problema. Dios está cuando hay un tiempo bueno de bendición también. Dios está siempre a nuestro lado. Pero como decía, desgraciadamente eso pasa muchas veces. Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir, es así. El problema está en cómo lo administramos las personas. Por eso hay tanta diferencia a veces en esta sociedad, ¿vale? No porque Dios tenga la culpa, sino porque cómo lo administramos, ¿eh?
como el jueves se comentaba aquí, el que tiene así, quiere así, y el que quiere así, quiere así, y el que tiene así, quiere así, y queremos más. Por eso decía que Dios ha dado lo suficiente. Esta tierra es súper rica para que vivamos, pero por circunstancias esa administración fuera de Dios es fatal, y unos lo pagan y otros lo disfrutan. Pero eso no es culpa de Dios, eso no es culpa de Dios. Dios no tiene la culpa de eso. Dios ha hecho todo lo que ven nuestros ojos, todo. Pero de todo lo que ven nuestros ojos, de todo lo que ha hecho Dios, ni la creación con todo su esplendor, ¿vale?, ni nada que Dios haya hecho, nada, ni los ángeles, ni nada de lo que Dios ha creado en este mundo, pueden llenar, por maravilloso que sea, el corazón del hombre, como estamos comentando en este tiempo. Nada puede llenar el corazón del hombre, nada. Y Dios que lo sabe, Dios que sabe que ese corazón no hay nada que lo llene, excepto Él, es el que realmente llena el corazón, Él ha provisto, como Dios proveedor, Él ha provisto. No solamente ha provisto de una creación, sino que ha provisto de algo mucho más grande y mucho más maravilloso que la creación. Y sabemos de qué estoy hablando. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha provisto de la manera, como buen padre que provee. Y si acercarse a la creación, como he dicho ya, puede traer una cierta paz, acercarse a Jesucristo dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios, todo entendimiento. La Biblia nos dice que, en Hebreos, nos dice que Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y por los profetas, dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, Dios hecho hombre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por la cruz, lo sabemos, ha sido la manera de purificar nuestros pecados. El que lo reconoce, el que no lo reconoce, pues no, desgraciadamente, ¿verdad? Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, lo vemos, dice que habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios proveyendo, en esta ocasión por el Hijo, lo más grande que Dios podía hacer. Alguna vez he comentado, ¿no?, que hay quien dice, bueno, ¿y por qué Dios no hace nada? Digo, si es que Dios ha hecho lo máximo que podía hacer. ¿Y qué es lo máximo que ha hecho Dios? Pues dar a su Hijo en la cruz. ¿Y eso? Pues por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados, porque nos ama precisamente. Dios ha hecho eso, porque nos ama, nos ama. Como decía, Dios ha provisto y ha intervenido muchas veces en la dirección, pero el hombre, el ser humano, parece ser que no oímos su voz, muchas veces, no oímos su voz. Pero Dios sigue hablando, y manifestándose directamente a este mundo caído. Él se sigue manifestando. Hay dos cosas que hemos comentado esta tarde, ¿verdad? Una es la creación de Dios. La persona la podemos creer o no la podemos creer, pero ahí está. Y no se puede demostrar lo contrario, porque no se puede demostrar a día de hoy todavía, ¿vale? Esa es una cosa. Y la otra cosa es que vemos que mirando la historia vemos un hito, lo que acabo de comentar, una señal, un antes y un después en la historia, que es precisamente la llegada de Jesucristo a este mundo hace ya 2000 y pico de años, que llegó a este mundo para salvarnos, precisamente, para proveernos de ese perdón que nosotros por nosotros mismos no podíamos conseguir. Era imposible que lo pudiéramos conseguir por nosotros mismos. Imposible. Imposible. Y lo podemos aceptar, como lo de la creación, podemos aceptar Jesús, Dios, viniendo a este mundo, o no podemos aceptarlo, igual que podemos aceptar la creación o no. Podemos o no podemos aceptarlo.
Pero la palabra de Dios en boca del Señor Jesucristo dice, en Juan, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Unas palabras tremendas. El que quiera hacer la voluntad de Dios, palabras de Jesucristo, conocerá si la doctrina es de Dios, si lo que estoy diciendo es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esas palabras, hermanos, son un desafío que Dios nos hace y ha hecho a todos los tiempos desde que las pronunció, hace ya 2000 años largos. Es un desafío que Dios hace. Y es una prueba que Dios está poniendo ahí. El que quiera, que pruebe. Y el que prueba se da cuenta que lo que Jesús dice viene de Dios, porque es Dios mismo hablando. Y se convence. El que prueba realmente hacer lo que Dios está diciendo en su palabra, finalmente Dios lo va a convencer. Y eso ha pasado, pasa y pasará, y pasará. Pero es un desafío tremendo de parte del Señor Jesucristo. Un desafío y lo deja ahí. Y estoy seguro que mucha gente no querrá aceptarlo, preferirá vivir su vida y decir, a mí no me hables de esas cosas, bueno, pues no hables en contra de Dios, por decir algo, ¿verdad? O no digas que Dios no existe. Si hay este desafío, pruébalo y luego me lo cuentas. O se lo cuentas a Dios, mejor dicho, ¿no? Se lo cuentas a Dios. Nosotros podemos querer muchas cosas, pero Dios distingue entre nuestras necesidades reales, las reales, ¿vale?, y lo que queremos. Porque a veces queremos cosas que no son necesidades reales. Y Dios distingue. Nosotros a veces no distinguimos. Dios mío, necesito esto, necesito lo otro. Y a lo mejor no lo necesitamos. Pero Dios sí sabe distinguir entre lo real que necesitamos y nuestro capricho a veces, ¿vale? Aunque no nos lo parezca que pueda ser un capricho. Y Dios que conoce como somos, Dios ha provisto, como he dicho, ¿no? Y Dios, la idea de Dios es que despertemos, que este mundo despierte a que esta tierra no es el hogar definitivo. O sea, el intentar afincarnos y agarrarnos aquí no tiene sentido. Hay un dicho que dice que venimos a este mundo con los puños apretados, cuando nacemos, ¡wah, wah! Dice, pero que cuando morimos nos vamos con las manos, no nos llevamos nada. Venimos queriéndolo coger todo, agarrar todo, este mundo, pero que nos vamos soltándolo todo. No nos llevamos nada al otro mundo. Aquí se queda todo. Y el Señor lo sabe. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha abierto el entendimiento y nos ha hecho comprender que todo no está en esta vida, ni mucho menos está en esta vida. Él quiere que el mundo entero abra los ojos a que hay una vida eterna, un Dios que les ama. Y que mientras estamos en esta vida, como he comentado, hay tiempo, hay esperanza, hay ocasión, hay provisión de parte de Dios todavía vigente. Porque aunque Jesucristo murió hace 2000 y pico de años, pero ese sacrificio sigue valiendo a todo el que lo reconoce. Y reconoce que fue por causa de sus pecados. Y ahí está, Dios ofreciéndolo, Dios como proveedor, Dios como salvador. Dios ha ido hablando, ha seguido hablando a lo largo de la historia, sigue hablando a través de su iglesia, de sus hijos, de su pueblo, ¿vale? Y Dios sigue marcando y diciendo, solo hay un camino. Y Jesús mismo lo dijo. Fue el único. Yo soy el camino, dijo Jesús, ¿no? La verdad y la vida. Y ya para terminar, termino con esto, ¿no?, diciendo que verdaderamente es un regalo. Es un regalo, ¿no?, saber que Dios se ha involucrado en nuestras vidas, que somos importantes para Dios, aunque nos veamos tan diminutos, tan pequeños. Estás cuando está uno ahí, cuando miráis desde un monte y veis, yo a veces lo he pensado, ¿no?, una ciudad, y todo de ventanitas chiquititas que son como puntos en los bloques de pisos y en las casas. Y dices, cada hueco de esos hay una persona con sus problemas, con sus situaciones, con su vida, y mirándolo desde aquí parece que no pase nada. O sea, y el que está en esa situación, en esa casa, en ese piso, en esa habitación, en lo que sea, para él es el mundo entero su problema. Pero cuando lo miras desde la óptica, y yo hablo solamente de subirse a un monte, qué pequeño es ese problema. Piensas, si el mundo está lleno de ventanitas, de bloques, de pisos, de casas, llenos de gente con sus problemas cada uno, ahí diminutos, que nadie lo sabe nada más que esa persona. Pues cuánto más Dios, que está mirando no desde una montaña, sino desde los cielos, está mirando a este mundo y diciendo, ¿por qué os preocupáis de todo eso? ¿Por qué no levantáis la mirada a mí y el corazón a mí, que estoy aquí para
cogeros en mis brazos. Y como decía, es un regalo saber que Dios ha involucrado, que somos importantes para Dios hasta el punto, como decía, de haber hecho un universo tan tremendo, hermanos, que no nos convenza nada ni nadie, ¿verdad? Ni nos deje un poco así la ciencia en algo, porque Dios tiene poder para levantar un muerto, para parar la tempestad, para multiplicar panes y peces, para todo, hermanos. Dios es todopoderoso, todopoderoso. El poder de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Por eso decía, hermanos, que es un regalo darse cuenta esa provisión de Dios tan tremenda, ese amor de Dios hacia nuestra vida, y ese que Dios no ha escatimado en recursos, no ha escatimado en nada, ni en poder, ni en nada. Dios no ha escatimado, nos ha dado en abundancia, para que realmente lo recibamos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor. Amén. Pues que el Señor nos siga bendiciendo, que sepamos poner los ojos en Él, no solamente para las cosas materiales, que también Dios nos bendice muchas veces, sino para nuestra necesidad interna, sabiendo que Dios está viendo eso. Dios lo está viendo. Dios sabe ese problema, esa situación, esa circunstancia. Dios lo sabe, por pequeño que sea, aunque no se lo hayas dicho a nadie, aunque lo estés padeciendo a solas, Dios lo sabe. Dios sabe cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros problemas, de los rincones de nuestro corazón, de aquello que queremos sufrirlo y lo vivimos en soledad a veces. Dios lo sabe. Y podemos descansar en sus brazos, en ese Dios proveedor que ha provisto del medio y del amor, ¿verdad? Y del perdón a través de su Hijo Jesucristo. Que podamos descansar en ese Dios proveedor para todos nosotros, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude.